que es básicamente una medida de precisión o de que también un sistema de medición reproduce un mismo resultado a lo largo del tiempo, bajo condiciones operativas diferentes, es decir, que tiene que proyectarse reproducibilidad, en otras palabras. También el control de calidad es la parte de la gestión de la calidad que se trata en el cumplimiento basados en la norma ISO 9001-2015. Perdón, acá 9001-2015. Bien, a tocar un nuevo concepto que es material de control. ¿Qué es este material de control? Es una sustancia, material o artículo que es empleado para verificar las características de rendimiento de un producto sanitario diagnóstico in vitro. Este material de control debe de reproducir lo más aproximadamente posible a una matriz que presentan como características las muestras que van a ser analizadas teniendo en consideración lo que son propiedades como la viscosidad, la turbidez, el color, la composición de la muestra que va a ser analizada. Debe de tener estas mismas características este material de control con las muestras que ustedes van a analizar. Este material de control no es solamente uno, van a ser diferentes materiales de control dependiendo del tipo de muestra también que van a analizar. Una característica también de este material de control es que debe ser simple, fácil de utilizar, debe de tener una misma variación entre vamos a decir, entre viales, entre una muestra a la otra, ya que la variabilidad excesiva en exceso puede ser malinterpretada muchas veces como un error aleatorio en el método que estén empleando para la determinación de azúcares en la sangre, etcétera, por ejemplo, o puede ser interpretado como un error aleatorio en el instrumento que estén empleando para hacer la investigación, estén analizando una muestra. También otra característica es que este material de control debe ser estable en el tiempo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Debe ser estable en el tiempo, no debe sufrir alteraciones, modificaciones. Este material de control debe ser disponible en cantidades lo suficientemente grandes como para que en un mismo lote, que es lo que se llama cuando en entidades o por ejemplo en un laboratorio, a finales de gestión, lo correcto es que ya se esté proyectando los insumos, la compra para la siguiente gestión, de qué se va a necesitar. Y entre esas compras debe estar el requerimiento de reactivos, que a su vez también debe estar este requerimiento del material de control. Entonces lo que se debe hacer es proyectar la cantidad suficiente de este material de control. Lo importante también es que este sea de un mismo envío o un mismo lote, que dure aconsejablemente al menos un año. ¿Para qué? Para que a veces de un proveedor a otro de donde adquirimos estos reactivos, estos materiales de control, puede haber cierta variación, porque en la producción de un determinado reactivo X está siendo producido a diferentes características, propiedades, a cierta temperatura, con cierta cantidad, de viscosidad, se ha dado tantas revoluciones por minuto en un tiempo de 24 horas, etc. Ese tipo de características, por ejemplo, se ha sacado en un mismo lote, podríamos decir.
que puede no cumplirse o a la cabalidad al 100% en un segundo lote. El cambiado de, no sé, a rotación de personal, etcétera. Pueden. Entonces, por eso es que se aconseja de que en específico este material de control sea o abastezca al menos un año un mismo lote de adquisición de este material de control. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tomar en cuenta. Va a llegar un momento en el que ustedes van a hacer las solicitudes, los requerimientos para poder trabajar, planificar su trabajo en gestiones o meses que se estén por venir, etc. Entonces es importante tomar en cuenta este dato cuando quieran realizar la adquisición de reactivos y entre ellos principalmente el material de control. Cuando se adquieren materiales de control, la adquieren materiales de control líquidos, ¿de acuerdo? Debido a que de esta forma se minimizan las variaciones debidas a errores, por ejemplo, de pesaje, las balanzas, la calibración de las balanzas, que no haya mucho error, no haya mucho sesgo, etc. Durante la preparación, para que no influya en su preparación del material de control y que ya puedan generar resultados mucho más confiables, porque ya están trabajando con un material de control. ¿Alguna consulta? Nuevamente con este material de control, el cual se utiliza para una serie de determinaciones. Este material de control se utiliza para una serie de determinaciones, como ser al comienzo de cada corrida analítica. Cuando ustedes realicen la preparación cuando ya tengan sus muestras preparadas, listas para leer, por ejemplo, en un equipo X, tienen sus 10 muestras y también deben de tener su material de control. Pueden tomar la decisión de en qué momento leer su material de control. Van a realizar, normalmente el procedimiento es realizar la curva de calibración. Una vez que tengan una curva de calibración óptima, adecuada, entonces van a, puede ser, leer su material de control. Unas 3 muestras, material de control, unas 5 muestras, material de control, el resto de las muestras, 2 muestras, y pueden o no bien leer el material de control. Y así van a tener la certeza de que todas sus muestras son reales, no han arrastrado un error alarmante, y por ende todos los resultados. Que trabajemos con un mismo lote, tanto de material de control como de reactivos. Sin embargo, siempre puede pasar que un reactivo X utilizamos más que otro, o más de un reactivo utilizamos más que el otro, se acaba, y situación de emergencia, ni modo comprar otro reactivo que no es del mismo lote que ustedes ya habían adquirido, con el que habían trabajado los primeros 6 meses del año. Entonces, una forma de verificar que los reactivos que están obteniendo son los adecuados, son óptimos, es nuevamente con el material de control. ¿Vale? Luego, también podemos utilizarlo toda vez que un resultado parezca inapropiado. Muchas veces por la experiencia, algunos analistas en laboratorio de las 10 muestras dicen: he seguido un protocolo, el procedimiento, no ha habido variación en el pesaje de las muestras, si estas son sólidas, si son líquidas, el pipeteo ha sido adecuado, ha sido óptimo, por la misma capacidad, a veces del analista, la experiencia, etc. Pero las 10 lecturas, unas 5 te han salido con un valor que no esperaba. Entonces algo está fallando, o bien puede ser el equipo, que le falta
al equipo, debido tal vez no se ha tomado en cuenta eh, su mantenimiento preventivo del equipo. Puede surgir otro factor, la temperatura. Se ha aprendido muchas veces, la mayoría de los equipos exigen su encendido, su funcionamiento a partir de cierta temperatura, normalmente de los considerado 18-20 grados centígrados. Nosotros en el altiplano las temperaturas siempre son bajas, sobre todo en invierno. Entonces, eso también, el no darle esas condiciones ambientales aún necesarias para el buen funcionamiento de un equipo puede llegarles a influenciar, pueden llegarse a descalibrar, uno que otro factor puede pasarle para que tu equipo no funcione adecuadamente y no te esté dando los resultados, los valores reales al analizar tus muestras. Una forma de verificar esto, de que tus resultados son apropiados, son correctos, es obviando el material de control. También luego de que un instrumento recibe un servicio técnico, ahí está lo que les mencionaba del mantenimiento. El equipo, para adelantarles, igual vamos a tocar más adelante en temas que vamos a ver más adelante, vamos a ver lo que es el mantenimiento preventivo, cuándo se tiene que realizar un mantenimiento preventivo en equipo, un mantenimiento correctivo. Esos términos ya sean más familiares para ustedes. Entonces, antes de que el servicio de mantenimiento llegue al equipo, perdón, después de que el servicio de mantenimiento llegue al equipo, entonces lo aconsejable es verificar que las lecturas que te está dando tu equipo son correctas, apropiadas, no existen errores. Una forma de hacer esta verificación nuevamente es empleando el material de control, porque tú ya sabes con qué concentración estás metiendo esa muestra material de control al equipo. Entonces, no hay donde perderse, el mismo equipo te tiene que dar esa misma concentración. ¿De acuerdo? Por eso nos sirve este material de control. Bien, entonces un poco de bibliografía acá. En 1981, la Organización Mundial de la Salud, OMS, utilizó el término control interno de la calidad. Es otro término con el que se conoce este material de control. ¿De acuerdo? En lugar del control de calidad, que se define como un conjunto de procedimientos para evaluar continuamente el trabajo de laboratorio y los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Control interno de la calidad también es conocido como material de control. A veces en términos también familiares en laboratorio te dicen eso, analiza tu control, tu reactivo PA, a veces también lo conocen. Eso ya es dependiendo, bueno, la utilidad que le van dando, la práctica que van realizando en el laboratorio. A ver, en cuanto a lo que es el tipo de material de control, por ejemplo, cuando se tiene una matriz de suero humano, ¿qué ventajas presenta? Similar, este material de control es similar a la muestra de los pacientes. Esa es una característica, ¿verdad?, que habíamos visto. La desventaja es difícil de obtener valores anormales y existe riesgo de infección. O sea, la selección también del tipo de material de control que vas a utilizar para determinar alguna matriz o analizar alguna muestra determinada no es como ir a un catálogo y ahí te va a aparecer para este tipo de análisis vas a requerir esto, etc. A veces también hay que tomar en cuenta las evaluaciones entre proveedores, es decir, las personas o las empresas, perdón, que te van a dar
material de control, el reactivo. Esa calificación también se debe hacer. A ver otro, por ejemplo, a materiales de material artificial, una matriz material artificial, una ventaja fácil de obtener y manejar. Es difícil que existan infecciones, sin riesgo de infecciones. Normalmente es más lo que se utiliza esto, material artificial, porque encontrar similitudes en las muestras y en tu material de control, y no es imposible, pero cuesta a veces más dinero y, como les dije,